Hola, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Arnulfo de los Santos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa Voz en Desierto. Hoy vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, una lección muy interesante que nos habla acerca de cómo identificar y superar los patrones de comportamiento de la vieja naturaleza, lo que menciona Pablo en Efesios capítulo 4. Si quieres saber más sobre esta temática, quédate conmigo hasta el final. La lección de escuela sabática lleva por título Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradoras por el Espíritu. Es la lección 8 para el 19 de agosto de 2023. También tenemos un versículo clave y el versículo clave se encuentra en Efesios 4, 22 al 24. Y aquí quiero hacerte una invitación muy especial para que juntos podamos leer este versículo. Así que ve por tu Biblia y escudriñemos junto la palabra de Dios. Dice lo siguiente allí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo, como ya se habrán dado cuenta, enfatiza la importancia de la transformación interior en la vida del creyente. Y yo creo que todo creyente debe tener una transformación, sobre todo si queremos alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece. En este versículo, pues Pablo insta a los seguidores de Cristo a abandonar su antigua forma de vivir. Es un consejo, y ese consejo también se aplica para nosotros en este tiempo, que debemos de abandonar completamente nuestra antigua forma de vivir, una antigua forma de vivir que está caracterizada por la corrupción y los deseos engañosos. Entonces Pablo allí pues nos aconseja a abandonar esa antigua forma de vivir. Bueno, este es el versículo clave, lo vamos a tratar un poquito más adelante y lo vamos a ampliar en cuanto a su significado. La lección de esta semana está dividida en tres partes muy importantes, que son las que vamos a tratar en este estudio. La primera es la vida sin Cristo, y vamos a escudriñar allí Efesios 4, 17 al 19. El segundo punto es la vida en Cristo, y lo vamos a tratar allí en Efesios 4, 20 al 24. Y por último, la transformación. Y vamos a escudriñar los últimos versículos, que son Efesios 4, 25 al 32. Muy bien, vamos a empezar hablando un poco acerca de la vida sin Cristo. Vamos a ver qué nos dice los versículos que nos trajo la lección para esta semana. Vamos a iniciar con Efesios 4, 17 al 19. Te invito para que lo busques conmigo allí en tu Biblia. Es muy importante que tú también puedas corroborar esas citas. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense muy bien qué nos está queriendo decir este versículo. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan, fíjense muy bien, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda
clase de impurezas. ¿Qué versículo tan más revelador? Podemos abrir una pregunta aquí. Podemos abrir una pregunta para iniciar el diálogo. ¿Cómo viven los paganos y cómo este versículo pues refleja lo parecido de la vida en los tiempos de Pablo con la vida actual? ¿Qué parecido vemos entre la descripción de Pablo y la sociedad que nos rodea en este tiempo? Pues yo creo que si nos ponemos a analizar y nos detenemos un momentito en este versículo, pues vamos a ver que las personas que viven sin Cristo son personas como lo menciona el versículo. Personas que tienen pensamientos frívolos, dominadas por la ignorancia, duros de corazón, con el entendimiento oscurecido, como menciona allí el versículo. Personas que han perdido la vergüenza. Personas que se han entregado a la inmoralidad. Personas que cometen toda clase de actos indecentes. Entonces, estas personas o estos gentiles, como menciona allí el versículo, pues cuando no siguen a Dios, pues se entregan al pecado, a un pecado completamente decadente. Por eso menciona allí el versículo al inicio, dice allí, que ya no andéis como los otros gentiles. Y ahí menciona todo en lo que andan los otros gentiles que no reconocen a Cristo Jesús, sino que están entregados al pecado y a Satanás. Y nosotros como cristianos no debemos de andar como los otros gentiles, con aquellas personas frívolas, dominadas por la ignorancia, duros de corazón. Nosotros debemos andar como Cristo anduvo en esta tierra. Así viven los gentiles, una vida sin Cristo, entregado completamente al pecado. Y Pablo nos advierte también acerca de eso, que no debemos andar como los otros gentiles. Muy bien, entonces, ¿cómo es la vida en Cristo? Miren lo que dice también Efesios 4, 20 al 24. Vamos a leer todos los versículos que trajo esta lección. Dice allí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice el versículo, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense muy bien, aquí lo he marcado con letras en negrita, dice allí, despojados, número 1, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué interesante este versículo que acabamos de leer. Porque aquí Pablo, tras mostrar la vida sin Cristo, en los primeros versículos que ya leímos, Pablo nos recuerda que nosotros vivimos una experiencia distinta a lo de los otros gentiles. Y nos resalta que hemos sido enseñados por Cristo. O sea, nosotros como cristianos aprendimos de Él y su verdad nos transformó. O sea, Cristo Jesús es el mayor ejemplo en nuestras vidas y solamente a Él debemos de seguir para poder vivir una vida en santidad y no como los otros gentiles que están completamente entregados al pecado. Y esto implica, por supuesto, un cambio de vida que es necesario para ti, un cambio de vida que también es necesario para mí. Es, como menciona el versículo, como cuando una persona se despoja de su ropa sucia y se asea y se viste de nuevas ropas. No sé cuántos de ustedes han tenido, por ejemplo, algún trabajo en el que se ensucia, por ejemplo, la albañilería. Es un trabajo que cuando tú lo realizas, ensucia tus ropas.
Y cuando uno está sucio, es como el pecado. Así es el pecado, como una ropa sucia. Y que solamente se quita cuando tú te cambias esa ropa, te lavas, te aseas y te pones ropas limpias. Bueno, en la vida cristiana, eso nosotros lo podemos hacer cuando nos entregamos a Cristo Jesús de todo corazón y es el único que puede limpiarnos, es el único que puede despojarnos de nuestras ropas sucias. En este caso es el pecado. Y allí quiero resaltar lo que dice el versículo, lo que está marcado en letras negras que dice, despojaos de qué cosa, del viejo hombre. O sea, significa que debemos dejar la vida antigua, dejamos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes por supuesto de aceptar a Cristo Jesús. Y bueno, los que pues no nacieron en la iglesia adventista, pues hemos de reconocer que tuvimos una vida llena de pecado y que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nos despojamos de ese viejo hombre, lo que éramos antes. Éramos personas entregadas al pecado, a los vicios, al alcohol, a las drogas, a la sexualidad, bueno, un sinfín de pecados. Pero cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nos despojamos de ese viejo hombre. Ustedes han de recordar lo que menciona allí Romanos 6 cuando habla acerca del bautismo, ¿verdad? Que somos bautizados, somos sumergidos, porque somos sumergidos reconociendo la muerte de Cristo Jesús. Y salimos de esas aguas en las que hemos sido sumergidos para ser renovados en Cristo Jesús. Somos limpios y solamente Cristo puede limpiarnos. Eso es lo que significa el bautismo por inmersión, reconocer la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y también dar muerte al hombre antiguo para que después, saliendo de esas aguas, ser una persona nueva, renovada, por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea, despojados del viejo hombre. Y aunque estamos hablando acerca de lo que menciona aquí Pablo, que debemos despojarnos del viejo hombre, muchos todavía no se han despojado del viejo hombre. Aunque han sido bautizados por medio de la sangre de Cristo Jesús, representado en el bautismo, todavía no se han despojado del viejo hombre. Algunos todavía mantienen ciertas características del viejo hombre. Y eso es lo que hace que muchos pecados todavía continúen en nuestra iglesia, en la iglesia que representa el cuerpo de Cristo, lo que habíamos hablado en la lección anterior. Bueno, seguimos hablando acerca de los puntos interesantes de este versículo, Efesios 4, 20 al 24. Luego sigue diciendo, renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, renovad vuestra mente. Y yo creo que las enseñanzas de Jesús y su ejemplo moldean nuestra mente y gracias a que ese ejemplo nos ayuda a moldear nuestra mente, precisamente por eso somos leales a Él como nuestro Señor. O sea, tiene que haber un cambio completo en nuestras vidas. Tiene que despojarse el viejo hombre, tiene que ser renovada nuestra mente y fíjense lo que dice la última parte, vestidos del nuevo hombre. ¿Y qué significa vestidos del nuevo hombre? Pues significa una vida nueva, una vida llena de justicia y santidad. Santidad o santo es aquel que se aparta para Cristo Jesús, un hombre santo. Entonces yo creo que eso es, a grandes rasgos, se pudiera decir, una vida en Cristo Jesús. Tú y yo debemos de tener una vida en Cristo Jesús y dejar el hombre antiguo, despojaos del viejo hombre. Muy bien, también la lección de escuela sabática nos habla acerca de la transformación, cómo debe de darse
esa transformación en nuestras vidas. Vamos a ver un poquito más lo que dice Efesios 4, 25 al 29. Estamos tomando en cuenta todos los versículos que menciona allí la lección de escuela sabática. Y dice lo siguiente allí, Efesios 4, 25 al 29. Dice allí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y fíjense muy bien lo que dice allí. Porque somos miembros los unos de los otros. Después del punto dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien, este versículo cuando yo lo estudié, pude hacer un croquis en mi mente y lo vamos a clasificar de la siguiente manera para que lo podamos entender. Vamos a responder los cuestionamientos que están en la parte de abajo. ¿Qué se debe dejar? Vamos a ver qué se debe dejar de acuerdo a lo que dice el versículo. Y lo que se debe dejar, fíjense muy bien, en la primera parte del versículo dice, por lo cual desechando la mentira. Eso es lo que se debe dejar. Si ustedes me siguen allí en el versículo, voy a poner aquí el puntero para que ustedes puedan ver mejor. Ok, ¿qué es lo que se debe dejar? El primer planteamiento. Lo que se debe dejar es, dice aquí, desechando la mentira. ¿Qué se debe de hacer? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que se debe de hacer. Y la razón para cambiarla es la siguiente. Porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante. Si nosotros clasificamos este versículo de esa manera, podemos entender más lo que tenemos que hacer. Vamos a entender más lo que se debe dejar, vamos a entender lo que se debe de hacer y la razón por la cual debemos cambiar. Pero el versículo sigue hablando y sigue también dándonos esa clasificación. ¿Qué se debe dejar? Miren lo que dice después del punto. O sea, el versículo 26 y 27. Aquí no lo tengo clasificado por los versículos, pero ustedes lo pueden buscar allí en su Biblia. ¿Qué se debe dejar? Dice, airaos. Fíjense muy bien, pero no pequéis. ¿Qué se debe de hacer? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La razón para cambiar es, ni deis lugar, ¿qué cosa? Al diablo. También allí podemos ver esa clasificación si lo queremos entender mejor. Muy bien, después del punto nos pasamos al versículo 28 que menciona allí lo que se debe dejar. Dice, el que hurtaba, o sea, eso es lo que debemos de dejar. Dice allí, ¿qué se debe de hacer? No hurte más. Ahora, ¿cuál es la razón para cambiar? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, yo creo que de esta manera podemos entender un poco más lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4, 25 al 29. Y seguimos en la misma clasificación, en el mismo planteamiento. ¿Qué se debe dejar? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso es lo que se debe dejar. ¿Qué se debería hacer? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuál es la razón para cambiar? A fin de dar gracia a los oyentes. Yo creo que de esta manera hemos comprendido mejor acerca de cuál debe ser la transformación del cristiano. Porque aquí hemos comprendido lo que se debe dejar, lo que se debe de hacer y cuál es la razón para cambiar.
Muy bien, yo creo que de esta manera podemos entenderlo mejor y podemos explicarlo mejor allí en nuestra clase con nuestros aprendices. Muy bien, también esta lección y allí Efesios en el capítulo 4, versículo 30, nos habla acerca de la acción del Espíritu Santo. Una acción que hace el Espíritu Santo cuando nosotros no cambiamos nuestras vidas, cuando nosotros seguimos con el hombre antiguo, con nuestros pecados. Miren lo que dice Efesios 4:30, podemos buscarlo juntos. Dice allí, yo creo que este es un versículo que también ya nosotros conocemos. Menciona y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pregunto, ¿se puede contristar el Espíritu Santo? ¿Qué significa contristéis? Del griego, de acuerdo al comentario bíblico, es lupeo, que significa causar dolor, causar tristeza, o sea, seguir contristando al Espíritu Santo. Entonces, esto nos refleja que el Espíritu Santo es una persona y que esa persona se puede contristar, se le puede causar dolor cuando nosotros no abandonamos nuestra vieja manera de vivir. Y bueno, menciona aquí el comentario bíblico acerca de este versículo y dice que la personalidad del Espíritu Santo está claramente definida. ¿Qué significa esto? Que solo las personas, por ejemplo, pueden entristecerse. Y como el Espíritu Santo puede entristecerse, eso significa que también el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo puede ser contristado. Y aquí Pablo, en este versículo, Pablo da una razón muy importante para abandonar nuestra vieja manera de vivir, porque de otra forma vamos a entristecer al Espíritu Santo y sobre todo porque el Espíritu Santo es con el que hemos sido sellados, de acuerdo a lo que dice ese versículo. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión y permanecerá con nosotros hasta el día de la redención. El Espíritu Santo no nos abandona cuando hacemos malas cosas, pero de acuerdo a lo que dice este versículo, se entristece. Y se entristece porque es una persona, así como lo es el Padre, como lo es el Hijo. ¿Sí? Por eso es que, pues, allí Pablo menciona, ¿verdad? Que contristamos al Espíritu Santo. Muy bien, eso es lo que menciona allí Efesios 4 al 30. Por eso nosotros debemos de abandonar nuestra vieja manera de vivir, lo que éramos antes, pecadores. Pero cuando nos convertimos a Cristo Jesús, debemos de abandonar esa manera para ser hombres nuevos. Muy bien, vamos a ver qué dejar y qué hacer acerca de todo esto que hemos estado hablando. Qué dejar y qué hacer. Fíjense lo que dice Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que menciona Efesios 4, 31 al 32. Y aquí nos habla acerca de 6 actitudes que hay que abandonar. Si ustedes se han de dar cuenta, no lo marqué allí, pero allí están 3 actitudes que hay que abandonar. Número 1, amargura. Número 2, ira.
Número 3, enojo. Número 4, gritos. Número 5, calumnias. Y número 6, malicias. Esas son 3 actitudes que de acuerdo a Efesios 4, 31 al 32 tenemos que abandonar y tenemos que reemplazarlas por otras. Menciona allí 3. Número 1, ser bondadosos. Número 2, ser compasivos. Y número 3, perdonar. Por esas tenemos que reemplazarlas. Todo lo malo de nosotros, lo que es la amargura, lo que es la ira, lo que es el enojo, los gritos, calumnias, malicia, tenemos que reemplazarla de acuerdo a lo que está diciendo Pablo allí en Efesios 4, 31 al 32, por la bondad, por la compasión, por el perdón. Esto es lo que nosotros como cristianos debemos poner en práctica si realmente queremos tener una transformación en Cristo Jesús, si realmente queremos abandonar el viejo hombre, lo que éramos antes, cuando éramos pecadores, como los gentiles que no conocen a Cristo Jesús y que están en pecado. Muy bien, pues, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Pues porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Él es, y lo habíamos dicho, Él es nuestro mayor ejemplo. Así que tenemos que procurar ser convertidos por Cristo Jesús. Todas nuestras acciones, lo que somos, tenemos que cambiarlas para ser nuevos cristianos, para ser santos, como menciona allí también lo que hemos estudiado, apartados para Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ir culminando y quiero compartirles una cita de Elena Harmon de White. Esa cita se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 379, que dice de la siguiente manera: por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. ¿Por medio de quién? Del poder de Cristo. O sea, Cristo es poderoso y es el único que puede ayudarnos a romper esas cadenas. Luego sigue diciendo, han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo. Esto es lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles en la página 379. Queridos hermanos, sin duda alguna, hemos sido transformados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ya no somos más lo que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas, porque hemos abandonado la vida antigua. Hemos abandonado el viejo hombre. Este es mi deseo y mi oración, que podamos abandonar de una vez por todas todo lo que éramos antes, lo malo que éramos antes, que éramos pecadores, entregados a los pecados. Y fíjense que aquí Elena Harmon de White pues menciona, ¿verdad?, que el profano se transforma en reverente, el borracho en sobrio, y tal vez algunos de nosotros nos vamos a identificar en esto que está diciendo Elena Harmon de White. Dice allí el libertino en puro. Entonces, este es el mayor milagro, porque el cambio solamente se produce cuando tú y yo nos entregamos completamente a Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien finalmente cambia nuestras vidas. Pues bueno, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de la lección de escuela sabática y yo creo que ha sido una lección muy, pero muy interesante. Ojalá en esta lección nosotros podamos entender
que necesitamos cambiar completamente nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras actitudes y que debemos ser renovados en el nombre de Cristo Jesús. Solamente de esta manera podemos crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús, que avanza seguro y unido hasta alcanzar la vida eterna, la patria celestial que tanto anhelamos. Pero para eso necesitamos hacer cambios importantes, como lo menciona la lección, abandonar nuestro viejo hombre, nuestros pecados. Solamente de esa forma podemos tener éxito. Pues muy bien, queridos hermanos, pues concluimos con esta lección. Ojalá que esta presentación pueda ayudarles. Les recuerdo que esta presentación ustedes la pueden descargar. Voy a dejar el enlace allí en la descripción de este video. Esta presentación tiene comentarios en las notas de la presentación de PowerPoint que ustedes pueden utilizar y presentar allí con sus iglesias. Me despido, que el Señor les bendiga.